En una dura entrevista concedida al diario El Mundo después del fracaso cosechado por el Partido Popular en las recientes elecciones autonómicas en Cataluña, Cayetana Álvarez de Toledo dejó un impactante titular: Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él. Más en particular, la cita completa de la que se extrae este titular es la siguiente: la responsabilidad de todo esto no es de Bárcenas, no es de Rajoy, no es de Alejandro, no es de la abstención. Incluso en mi opinión ni siquiera es de Teodoro García Egea, cuya gestión del partido deja muchísimo que desear. La responsabilidad es del líder del partido. Esto lo digo con dolor personal y político. Pablo Casado ha defraudado las esperanzas depositadas en él. Ha defraudado a los que nos unimos a un proyecto con la confianza de que aunaba tres cosas: coraje, convicciones y capacidad de desafío. Estas contundentes declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo creo que invitan a efectuar una reflexión más amplia sobre la naturaleza de la política, porque cuando Cayetana dice que Pablo Casado la ha defraudado, y ha defraudado a muchos que, como ella, habían confiado en Pablo Casado, la cuestión que inmediatamente uno se tiene que preguntar es ¿en qué confiaban? ¿Cuál era la expectativa que tenían con respecto al liderazgo de Pablo Casado? Y es que existen dos formas de entender, de analizar la política: una forma idealista y una forma realista. Y mucho me temo que Cayetana y muchos otros como ella tienden a analizar la política desde una perspectiva idealista. Y eso, desde mi punto de vista, es un profundo error personal, profesional e incluso intelectual. ¿Por qué razón? Bueno, en política pueden entrar dos tipos de personas: las personas que tienen ideales y que quieren impulsar esos ideales dentro de la sociedad para promover cambios sociales que ellos honestamente consideren positivos para el conjunto de los ciudadanos, y las personas que podríamos calificar de arribistas, es decir, personas que únicamente están interesadas en la política por alcanzar posiciones de poder. ¿Y por qué quieren alcanzar posiciones de poder? Pues por muchas razones que en última instancia redundan en el beneficio de su propia persona o de los suyos: beneficios económicos, beneficios de estatus, beneficios de conexiones personales, beneficios simplemente de mandar y de sentirte que eres tú el que se ubica en una posición jerárquica superior a otros, lo que sea, pero beneficios personales, no beneficios para el conjunto de la sociedad. Y la cuestión, claro, es cuál de estos dos colectivos, si los políticos que entran a política con ideales para promover el interés general o el bien común, o políticos que entran en política para apropiarse del poder político y utilizarlo en su propio beneficio, cuál de estos dos colectivos es el que tiende a prevalecer en una determinada sociedad. Quienes analizan, quienes entienden, quienes adoptan una perspectiva idealista de la política, tienden a considerar que los políticos que prevalecerán, o en todo caso los que pueden llegar a prevalecer, son políticos con ideales, y además con ideales rectos, con ideales que de verdad contribuyen a mejorar la sociedad. En cambio, los que adoptamos una perspectiva realista de la política, los que analizamos la política tal cual es y tal cual se desarrolla en el entorno institucional en el que se puede desarrollar, tendemos a pensar que quienes prevalecerán siempre, o prácticamente siempre con alguna excepción, son los políticos arribistas, es decir, aquellos que están en política no por perseguir el interés general, si pudiésemos definir de alguna manera ese interés general, sino por su propio interés personal o por el interés de su tribu, de su clan, de su familia más cercana. ¿Y por qué razón algunos adoptamos una perspectiva realista de la política y tendemos a pensar que en política prevalecerán los políticos arribistas? Porque aun cuando en política, como hemos dicho, es cierto que puedan entrar políticos idealistas o políticos arribistas, los que tienden a sobrevivir, los que tienden a permanecer, son los políticos arribistas, por un simple mecanismo de selección natural. Si un político no está dispuesto a todo o a prácticamente todo para conquistar el poder, será barrido por aquellos que sí estén dispuestos a todo o a prácticamente todo para conquistar el poder. Se da un fenómeno que en economía llamamos selección adversa, autoselección adversa. Dentro de la política, los que terminan triunfando son los peores, los que tienen mayor capacidad para mentir, para engañar, para pisotear a los demás, no los que tengan mejores ideales. Eso en la esfera política da igual. La esfera política es una competición, es una competencia por conquistar el poder, sea
como sea. Y por tanto, aquellos que tengan menos escrúpulos, aquellos que sean más hábiles a la hora de manipular a las masas, los que sean más duchos a la hora de cohesionar a las fuerzas internas de su partido para que mantengan prietas las filas y para que no intenten cortarle políticamente la cabeza, esas personas son las que tenderán a prevalecer. Y por consiguiente, para que un político llegue al poder y permanezca en el poder, ha de estar dispuesto a sacrificar sus propios ideales. No es algo, obviamente, que justifique o que me parezca correcto. Es algo que me parece detestable, pero tan detestable como es el ejercicio profesionalizado de la política a gran escala, que está llena justamente de incentivos tan perversos como este. Si no eres el más bruto, si no eres el más manipulador, si no eres el más propagandista, si no eres el más populista, tiendes a ser orillado por aquellos que sí lo son. Por esa razón, insisto, en política tienden a prevalecer los políticos arribistas, porque los políticos arribistas se comen y expulsan a los políticos idealistas. Solo en el caso de que hubiese una ciudadanía tremendamente concienciada de que necesitamos políticos idealistas, y además con unos determinados ideales, y si además esa población no solo es consciente y está decidida a defender, a promover a los políticos idealistas, sino que además está correctamente informada para discriminar cuando un político es idealista y cuando un político solo aparenta ser idealista, pero en realidad es una arribista que está intentando convencer, manipular al electorado, transmitiendo que tiene una serie de valores y de altos ideales que en realidad no tiene solamente para llegar al poder, salvo que se den estas dos circunstancias, población concienciada de la necesidad de políticos idealistas y población suficientemente bien informada como para distinguir políticos idealistas de políticos arribistas, solo en ese caso es verdad que los políticos idealistas tendrían ocasión de llegar a lo más alto. Pero por desgracia estas circunstancias no se dan en sociedad. Muchos ciudadanos están completamente desinteresados de la política y lo único que buscan es que la política no se entrometa demasiado en sus vidas o en todo caso sacar algún beneficio personal de la política, y sobre todo en lo que respecta a querer que los políticos no se metan en tu vida, me parece una decisión magnífica, muy respetable y lógica por parte de la inmensa mayoría de ciudadanos, pero obviamente seamos conscientes de que entonces esos ciudadanos serán incapaces de distinguir políticos idealistas de políticos arribistas. Por tanto, ya de entrada mucha población no busca políticos idealistas y además tampoco lo busca políticos con los mismos ideales, con lo cual tampoco se coaliga para defender a determinados políticos idealistas frente a otros arribistas. Pero es que además la población tampoco está bien informada, porque estar bien informado sobre cuestiones políticas es complicadísimo. Requiere un nivel de dedicación diario prácticamente exclusivo a analizar la política, a entender los perfiles y la trayectoria de cada uno de los actores políticos, a entender sus ideales, a comparar sus acciones y sus estrategias políticas con los ideales o con la violación, vulneración de esos ideales, y el grueso de la población pues tiene muchísimas otras cosas que hacer en su vida propia, diaria y personal, y desde luego no dedica ese tiempo enorme a analizar la vida profesional de cada uno de los políticos. Al contrario, lo que hace es consumir esa información enlatada por parte de algunos medios de comunicación que a su vez pueden ser aliados de políticos arribistas o pueden en todo caso querer tumbar a un determinado político idealista porque les desagradan sus ideales. En todo caso, las condiciones para que puedan llegar a triunfar políticos idealistas no se dan ni en España ni en prácticamente ningún país del mundo o en ningún país del mundo, porque en todos los países del mundo los que llegan a lo más alto son políticos profesionales que están obsesionados con conquistar el poder y que solo utilizan los valores y los ideales como pretextos para justificar una determinada orientación ideológica que les permite coaligar una gran cantidad de votos que los encaramen al poder. Entonces, si esas condiciones no se dan en España ni en ninguna parte del mundo, no es realista esperar que van a llegar al poder, y al poder no me refiero únicamente al poder del Estado, sino también al poder, al liderazgo de los partidos políticos que aspiran a conquistar el poder del Estado. No es realista esperar que van a llegar políticos idealistas. Y si no es realista esperar que vayan a llegar políticos idealistas al liderazgo de los partidos, esperar que Pablo Casado fuera un político que iba a anteponer los ideales, que tenía fuertes convicciones y que se iba a dejar la piel política en defender esas convicciones, era un ejercicio extremo de ingenuidad política.
Pablo Casado es un político profesional, mejor o peor político profesional a la hora de conseguir su objetivo de llegar a la Moncloa, pero en todo caso un político profesional que sí ha conseguido llegar a lo más alto del segundo o primer, en ocasiones, partido de España, del Partido Popular. Por tanto, como político profesional que es, su objetivo es meramente arribista, es llegar al poder. Y está dispuesto a hacer cualquier cosa, o prácticamente cualquier cosa, para llegar al poder. También a traicionar los presuntos ideales que tenía. Porque no olvidemos cuál es la trayectoria que ha seguido el PP de Pablo Casado. Cuando Pablo Casado llega a la presidencia del Partido Popular y luego se presenta a las primeras elecciones, las que se celebraron el 28 de abril de 2019, en esas elecciones Pablo Casado presenta un Partido Popular renovado, un Partido Popular que se nos vendió como idealista, que se alejaba del marianismo previo, que se entendía dentro de los círculos del PP como una mera estrategia política para permanecer en el poder. Lo que se le reprochaba, con razón, a Mariano Rajoy es que ese PP no tenía ningún tipo de ideal y que únicamente intentaba vender la buena gestión como estrategia de marketing para que la gente le votara, pero que a Rajoy igual le daba subir impuestos que bajar impuestos. Lo importante era consolidarse en el poder. Y frente a ese marianismo estratégico, desideologizado, Pablo Casado, en las primeras elecciones generales a las que concurrió, presentó un PP, como digo, renovado. Un PP que intentaba recuperar ciertas esencias aznaristas, que también en estos círculos se suele entender como un PP de ideales, como un PP de convicciones, que tampoco, porque Aznar también hizo lo que tuvo que hacer para llegar al poder, mantenerse en el poder, incluso traicionando en muchísimas ocasiones los supuestos ideales que mantenía. Pero bueno, en esos círculos se entendía que Casado, si estaba mirando al PP aznarista, era porque quería presentar un proyecto político ideológico con las convicciones que Álvarez de Toledo nos recordaba en la entrevista. Y fue en esas elecciones cuando Pablo Casado incorporó a Cayetana Álvarez de Toledo a las listas del PP y también a muchas otras personalidades de la sociedad civil, no de la política profesional, con las que pretendía dar a entender que ahora sí se presentaba un proyecto con ideales, con valores, no un proyecto de políticos profesionales sin ideología. ¿Y qué pasó en esas elecciones? 28 de abril de 2019. Que el Partido Popular obtuvo los peores resultados electorales de su historia. Se quedó en 66 diputados, una caída de 71 diputados con respecto a las elecciones anteriores. No pretendo establecer una relación de causalidad entre haber creado un proyecto político aparentemente ideológico, de ideales, de convicciones, y el fracaso electoral subsiguiente. No es ese mi objetivo. Quizá haya relación de causalidad, no lo sé, ni me interesa. Simplemente estoy exponiendo que después de estas elecciones en las que Pablo Casado hizo su apuesta aparentemente idealista, ¿qué sucedió dentro del Partido Popular? Que los poderes fácticos internos, los varones, empezaron a moverle la silla a Pablo Casado y le dijeron: por esa vía vas mal, hay que regresar a la vía de Mariano Rajoy, a la vía grisácea, sin convicciones, dando a entender que somos buenos gestores, pero sin defender nada que genere demasiada animadversión social. Y claro, después de haber obtenido los peores resultados en la historia del Partido Popular, Pablo Casado tenía solo dos opciones. Primera opción, la opción que habría tomado un político idealista: dar una rueda de prensa y decir: señores, yo me he metido en política para promover unos determinados valores, unos determinados ideales, y la ciudadanía me ha dado la espalda, pero es que además tampoco tengo el apoyo político interno, los poderes fácticos de mi partido no me apoyan para seguir impulsando este proyecto ideológico. Por tanto, como yo entré en política por estos ideales y no puedo perseguirlos, me marcho. Eso es lo que habría hecho un político idealista, pero ¿alguien realmente pensaba que si Pablo Casado fracasaba con su proyecto ideológico en las elecciones del 28 de abril de 2019 iba a dimitir? Claramente no, porque Pablo Casado, como cualquier otro político, esta no es una crítica específica a Pablo Casado, es un político arribista, un político que quiere llegar al poder, porque si no quisiera llegar al poder y estuviese dispuesto a dejar, entiéndase, muchos cadáveres en el camino, no estaría donde está ahora y no llegaría seguro nunca a la presidencia del gobierno. Ya veremos si llega incluso así, pero desde luego sin esa condición no llegaría nunca. Entonces lo que hizo Pablo Casado fue adaptarse a las circunstancias para permanecer en el sillón. Los varones de su partido le dijeron: perfil bajo, no ideologizado, sin ideales, sin convicciones,
algo grisáceo, esperando que fracase Sánchez para tomar el relevo y sin generar reacciones adversas entre aquella población que en algún momento podría llegar a votarnos. Y Pablo Casado hizo eso. Desde entonces, el PP ha estado dando bandazos a izquierda y a derecha en función del caladero electoral en el que quisiera pescar en ese momento, pero sin un proyecto ideológico definido. Y esto es lo que ha defraudado, lo que ha decepcionado a Cayetana Álvarez de Toledo. Pero claro, para que algo te decepcione es porque tenías una expectativa distinta a que el PP de Casado, o el PP de cualquier otro, pero el PP de Casado pudiese ser algo distinto a esto. Y esto, señores, es la política. Son las reglas de juego de la política, porque la política es una guerra por conquistar el poder y el poder lo conquista aquel que es más hábil engatusando y engañando a los demás. Y más allá de la reflexión y el análisis sobre el conflicto intestino que está viviendo ahora mismo el Partido Popular, creo que es muy importante clarificar cuál es la auténtica naturaleza de la política para modificar nuestra actitud con respecto a ella. Si uno adopta permanentemente una perspectiva idealista de la política, estará siempre esperando que llegue aquel mesías político que de verdad sea un político idealista, que vaya a promover unas determinadas convicciones, unos determinados valores, frente a toda la otra clase política que es arribista y que solo se preocupa por su propio ombligo. Si en cambio uno adopta una perspectiva realista de la política, sabe que ese político, salvo una rareza extrema, no va a llegar nunca, y que los políticos que en todo caso pueden llegar al poder son los políticos que más obsesionados están con llegar al poder, cueste lo que cueste. Por tanto, no esperemos ningún mesías idealista en política. A Bernard Baruch se le atribuye la frase «vota a aquel político que menos prometa porque será el que menos te decepcionará». Y desde luego hay un ápice de política, de análisis realista de la política en esta máxima de Baruch. Pero creo que en realidad no se trata de votar ni apoyar a ningún político, de lo que se trata es de exigir que se pongan límites al ejercicio de la política, de restringir el poder que tienen los políticos, natural e inherentemente arribistas, que van a llegar a esa política. De hecho, cuanto mayor sea el poder que tiene el Estado sobre nuestras vidas, peores tenderán a ser los políticos que lleguen a la cúspide, porque más sedientos de controlar ese poder absoluto estarán los políticos que entren en esa competición. En cambio, si convirtiéramos el Estado en la gestión de asuntos realmente menores y otorgáramos muy poco poder a los políticos, sí se vería más la política como una carga y no como un cargo. Es decir, que los que llegarían a la política lo harían casi con espíritu de sacrificio, de vaya marrón me ha tocado que voy a tener que resolver, como quien llega a la presidencia de una comunidad de vecinos, y no como vaya chollo que tengo con este poder absoluto a mi disposición. Por eso, cambiar la perspectiva de la política desde una perspectiva idealista a una perspectiva realista es imprescindible, como digo, para dejar de esperar el advenimiento del Mesías, del buen pastor, de aquel que nos va a gobernar rectamente, y para empezar a exigir, a presionar desde todos los frentes posibles, entre ellos también las redes sociales, para que el sistema cambie, para que los políticos no tengan tanto poder, para limitar las competencias de todos los políticos. A mí Pablo Casado no me ha decepcionado en absoluto porque esperaba que hiciera exactamente esto si se daban las circunstancias. Es la naturaleza del político. Quienes se han sentido decepcionados es quienes esperaban que hiciera otra cosa. Y esos que esperaban que hiciera otra cosa son los que deberían empezar a abrazar la perspectiva realista de la política y deberían, por tanto, empezar a exigir menos política y no mejores políticos.